Hermanos en Cristo Jesús, vamos a dar inicio a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 5 de diciembre. La palabra de Dios dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Salmo 48, 1. Vamos a tener un momento de reflexión a través del preludio. Nuestra hermana ministro de música, Carla Santiago, nos va a llevar. Hermanos, es el momento de llamamiento a la adoración y para ello vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos, número 91. Salmo número 91. Vamos a hacer esta lectura, hermanos, en concierto. La palabra de Dios dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece con piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará
y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Seguimos de pie, hermanos, es momento de la oración de ofrecimiento. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos das la bendita oportunidad de estar aquí en tu casa de oración para alabar y glorificar tu santo y glorioso nombre, Señor. Poniendo en tus manos, Padre, la vida y los labios del predicador, Señor, para que tú le ilumines, le des sabiduría en el mensaje que nos va a dar, para que pueda nutrirnos, Señor, y sobre todo poner en práctica todo lo que contenga ese mensaje en nuestras vidas, Señor. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 106, Oh ven, Emmanuel. Lectura devocional, hermanos, la encontramos en Romanos 8, 28 al 31. Vamos a dar lectura de los versículos 28 al 39, perdón, hermanos.
Romanos 8, 28 al 39. Vamos a hacer la lectura de manera alternada. La palabra de Dios dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aun el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, es el momento de la oración de intercesión a cargo de nuestro hermano. Hermanos, si quieren estar de pie, sentados, como ustedes gusten, vamos a hacer esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más, como una iglesia convocada, acudimos a tu llamado, porque hoy, Señor, nos hemos levantado con la convicción de que tú nos llamas, Señor, a este lugar con esas personas que son nuestros hermanos. Padre, gracias por las muchas misericordias que has tenido con cada uno de nosotros en esta semana. Por ello, al contemplar tu grandeza, tu santidad, tu perfección, tu amor, tu justicia, nos damos cuenta, Señor, en cómo es en que llegamos ante ti. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona la rebeldía de nuestro corazón. Sigue eliminando los ídolos que tenemos en él, para que solamente tú resplandezcas en tu gloria en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, porque necesitamos de ti. Instrúyenos como a pequeños, porque necesitamos tu dirección. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, Señor, es una máquina de idolatría, y por ello venimos ante tu presencia para que la adoración al Dios verdadero elimine, Señor, y destruya cada ídolo de nuestro ser. Tú nos conoces bien. Tú nos dijiste que muchas veces nosotros pedíamos mal porque pedíamos para nuestros deseos, para nuestros deleites. Si es así, Señor, entonces enséñanos a orar, enséñanos a conocerte, muéstranos dónde tiene que estar nuestro corazón para que también allí esté nuestro tesoro. Tú has sido fiel, y de ello podemos constatar al tener el alimento en nuestra mesa, al tener ropa, al tener un hogar y un lugar donde descansar nuestras cabezas,
algo que tú no tuviste cuando estuviste entre nosotros, cuando te hiciste como uno de nosotros. Por ello oramos a ti, por ello clamamos a ti, porque tú sí nos entiendes, porque tú sí nos comprendes, porque tú, Señor, sabes lo que es estar en nuestra condición. Así como alimentaste a tu pueblo en el desierto durante 40 años, de una forma tan milagrosa, cada día, así también nosotros te pedimos el pan de cada día. Enséñanos a depender de tu gracia, enséñanos a depender de tu bondad, enséñanos a esperar de ti lo que es necesario para el cuerpo y para el alma, porque fuera de ti, Señor, tenemos nada. Padre, examina nuestro corazón. Dices que con tu palabra penetras lo más profundo de nuestro ser para poder discernir los pensamientos. Aquí estamos, Señor. Tenemos muchas peticiones por nosotros, por nuestros amigos, por nuestros papás, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por nuestros jefes, por los amigos, por familia, por este país, por tu iglesia. Por ello, Señor, te pedimos que cualquiera sea tu respuesta en nuestra necesidad, nuestro corazón no sea tan terco y tonto para no comprender cuando tú respondes. Porque claro está que no respondes como nosotros queremos, sino que respondes en sabiduría y en justicia para con tu pueblo. Tú dijiste que no estaríamos solos en este mundo, que caminarías con nosotros hasta el fin del mundo, que enviarías otro consolador para poder descansar en tus promesas y en lo que tú eres. Por ello, Señor, te lo pedimos. Instrúyenos, guíanos, permítenos ver lo que es importante sobre lo que es pasajero, porque hoy nuestras vidas caminan hacia esa vida eterna, porque hoy, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, estamos en camino a la gloria, en camino a estar con otras personas de muchas lenguas, naciones y razas para adorarte. Si somos, Señor, como la hierba que crece en la mañana, permítenos ver lo que es importante. Escucha nuestras oraciones, escucha el clamor de tu iglesia Getsemaní. Escucha, Señor, el dolor y el sufrimiento de tus hijos. Y respóndenos, Señor. Respóndenos conforme a tus misericordias, porque así es como tú pagas. No pagas conforme a nuestras obras, Señor. Y entendiendo que somos nada, que somos polvo, oramos no por los méritos nuestros, sino por los méritos de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús, porque ahora Él está a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros. A ti oramos en ese bendito nombre, el que es sobre todo nombre. Si tú no escatimaste ni siquiera a tu Hijo, ¿cómo no nos darás, Señor, todas las cosas? Aquí está Getsemaní orando por esa necesidad en particular, por esa petición que está en sus corazones, buscando solamente tu dirección y confiando en que tú eres un Dios que escucha, que nos ordena a orar sin cesar. Creemos, Señor, que recibiremos una respuesta, la respuesta que necesitamos. A ti, Señor, sea la gloria y sea la honra, porque aún en medio de ello tienes misericordia para con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 112
Suenen dulces himnos. Es el momento de los avisos y del ofertorio, hermanos. Vamos a hacer primero la oración por el ofertorio y posteriormente los avisos. Puestos de pie, hermanos, la palabra de Dios en Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Pasen, hermanos. Como siempre, hermanos, a través de nuestra página de Facebook se seguirán transmitiendo de manera regular todos los cultos, todos los estudios que se venían haciendo. Se retomarán, hermanos, nada más para que estén pendientes de ello. Y asimismo les avisamos que falleció la mamá del hermano Roberto Gómez, el cual pues le hacemos nuestro más sentido pésame, y orar, hermanos, poner en oración la vida del hermano para que Dios le consuele. Puestos de pie, hermanos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración.
Señor, te estamos pidiendo que bendigas estas ofrendas y diezmos que se acaban de levantar, que las multipliques y que la uses aquí en tu obra, Señor. Y al administrador, dale la sabiduría para que él lo pueda desarrollar. Pues todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a dar lectura, hermanos, al texto bíblico base del tema del día de hoy. Hoy nos va a predicar el hermano presbítero Hernán Almaraz y vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Colosenses, capítulo 2, a partir del versículo 8, y vamos a concluir en el capítulo 3, versículo 4. De corrido, hermanos, y vamos a hacer esta lectura de manera alternada, repitiendo Colosenses 2, 8 al final y después Colosenses 3, del 1 al 4. La palabra de Dios dice, hermanos: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo entonces vosotros también seréis pasados en la... Amén. Va a continuación, hermanos, nuestro hermano Almaraz
va a dar el mensaje del día de hoy, que se titula De muerte a vida. Gracias, hermanos, pues ya hemos leído el texto, pero vamos nuevamente a leer los versículos en los que en esta tarde nos vamos a concentrar. Y son Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, es el texto de esta tarde. Y antes de darle nuevamente lectura a estos versículos, vamos a hacer una oración al Señor. Padre, te pedimos que en este momento especial al que hemos llegado después de haberte cantado, después de haber orado, nos permita, Señor, ahora comprender tu santa palabra. Permítenos empaparnos de ella, adentrarnos en tu revelación, poder inundarnos, Señor, de estas promesas con las cuales sostienes a tu iglesia. Pero no solamente promesas, sino eventos históricos, vistos, constatados por tus seguidores, por los apóstoles. Ahora que estamos en esta sección de tu palabra, este Nuevo Testamento, donde podemos ver al Hijo como aquel que es, como el Eterno, como aquel por medio del cual tú hablas, te revelas y te das a conocer. Permite, Señor, que ese mensaje acerca de Él siga nutriendo nuestras vidas, siga edificando a tu pueblo y siga, Señor, siendo un llamado a los que no te conocen para venir al arrepentimiento. Permítenos, Señor, ahora escuchar tu voz. Así que guía nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, para poder, Señor, estar concentrados en este tiempo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dice así, hermanos, la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como pudimos leer los versículos previos, ustedes habrán notado que en esa sección de la carta nosotros encontramos un fuerte énfasis en Jesucristo. Frases como en Él habita, con Él en el bautismo, fuiste circuncidados, en la circuncisión de Cristo. Incluso el versículo que tenemos delante de nosotros, el 13, os dio vida juntamente con Él. Podemos ver que lo que el apóstol Pablo en esta carta nos quiere mostrar es que estamos completos en Cristo. Lo dice igual el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Si la iglesia entonces está completa en Él, tenemos que conocer pues cuál es la obra de la obra de nuestro Señor, que precisamente nos hace vernos como un pueblo que no necesita nada más que Él. El título de este mensaje lleva por nombre De muerte a vida, porque es lo que encontramos en este párrafo que hoy estamos reflexionando. Os dio vida juntamente con Él. Eso tiene que ver con el estar completo en Cristo y tiene que ver con el mensaje que hemos leído en estos bastantes versículos. Vamos entonces nosotros a decir al menos 4 cosas, vamos a resaltar 4 verdades que encontramos en esta sección. Y la primera de ellas es lo que acabamos de mencionar: Dios nos ha dado nueva vida en Cristo. Dios nos ha dado nueva vida en Cristo. El versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Apreciar los detalles en cómo el mensaje se nos presenta nos ayuda a entender
la grandeza del mensaje. Ustedes pueden leer que el apóstol Pablo dice, y a vosotros. Alguien diría, pues sí, a vosotros, porque se está refiriendo a la iglesia en Colosas, por supuesto. Pero es más que solamente referirse a una iglesia de cierto lugar. Es más bien describir la condición de estos hermanos en esa iglesia. Para adentrarnos más en lo que quiero decir es que por el capítulo 1, capítulo 3 y todo el tono de esta carta, lo que Pablo quiere hacer con esta expresión y a vosotros es referirse a ellos en la calidad y en la condición de gentiles y a vosotros, destacando ese elemento que es muy importante para lo que vamos a decir después. Entonces, y a vosotros, parece que como que se separa de ellos, es porque Pablo es judío, pero Colosas no lo era. Muchos de los integrantes de esa iglesia venían precisamente de una tradición pagana, muchos no habían crecido como lo hacen nuestros hijos en la fe, ellos iban llegando a primera vez al evangelio, pero dice Pablo, a ustedes que son gentiles, ustedes que estaban lejos de las promesas de Dios, también han participado de esto. Y describe muy bien a la iglesia en Colosas, no solamente a la iglesia en Colosas, sino la condición humana de aquellos que están separados de Dios. Y dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Puesto que la frase muertos en pecado se entiende, sabemos que es estar muerto en pecado, solamente prestemos atención. ¿Qué quiere decir con la incircuncisión de vuestra carne? Pues Pablo, igualmente en otra de sus epístolas, en la carta a los Efesios, nos explica muy bien a qué se refiere ser incircunciso en vuestra carne. Y nada tiene que ver con la cuestión física, sino que más bien, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, esta iglesia en Colosas está juntamente con Él, está en Él, está completa en Él, porque son cristianos. Pero cuando no lo eran, y hablando igual de los Efesios, dice, estaban sin Cristo. Y estar sin Cristo, continúa Pablo, es estar alejados de la ciudad de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y lo que es aún más fuerte, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Un pasaje igualmente muy cristocéntrico, muy trinitario, donde nos recuerda que Cristo es igualmente Dios. Pero eso es estar en la incircuncisión de vuestra carne. No se refiere a lo físico, no, se refiere a esa condición. Un incircunciso en la carne es aquel que está sin Dios, sin esperanza en el mundo. Entonces Pablo dice de esta iglesia a los colosenses, y a vosotros, ¿vale? Ustedes estaban así, estaban sin Dios. Nuestra condición antigua, antes precisamente de disfrutar de las bendiciones del Padre, es que ahora nosotros estamos en Cristo. Tenemos una nueva posición, tenemos una nueva condición. Hemos pasado de muerte a vida. Os dio vida juntamente con Él. En el texto griego, esta frase es muy enfática y la podemos traducir también como convivificar. Parece un verbo un poco extraño, pero esa es la fuerza de esta idea. Os dio vida juntamente, y después a manera de pleonasmo, dice, o de redundancia, dice, con Él, para mostrar esa relación, esa ligadura, esa adhesión a Jesucristo. Hemos pasado de muerte a vida. Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo. Dijimos que vamos a decir 4 cosas, ¿no? Apenas vamos con la primera. Vamos a la segunda entonces. Continúa el versículo diciendo, perdonándoos todos los pecados. La segunda cosa es eso. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Ustedes pueden investigar la vida de los colosenses y se van a dar cuenta que eran personas con un fuerte trasfondo pagano e inmoral. Hay civilizaciones en la historia que se pasan de la línea. Hay otras que podemos decir que no eran tan malas, aunque es un engaño, ¿no?
porque pensar que se puede estar bien sin Dios es algo realmente ilógico. O sea, ¿cómo vamos a estar bien sin el Señor? Porque si estamos sin Él, primeramente estamos incompletos y estamos sin esperanza y alejados de Dios. Ustedes pueden revisar eso, y solamente destaco ello. Los hermanos en Colosas tenían un fuerte trasfondo pagano, inmoral, idolátrico. Eran, no podemos decir de lo peor, pero con un fuerte entendimiento entonces de lo que sería ser perdonado de todos los pecados. Podría bien Pablo decir, se perdonan los pecados, pero como la iglesia tenía esto en sus conciencias, ese era el trasfondo, dice Pablo, todos, no hay ninguno de ellos que no se haya perdonado. Antes entonces de otorgarnos vida, nos otorga perdón, y ese perdón cubre la multitud de nuestras ofensas. Algo que tenemos también que recordar es que se nos hayan perdonado nuestros pecados, eso en ningún momento quiere decir que ese perdón fue gratuito, en el sentido de que hubo quien pagó por nosotros. Para nosotros la salvación es por la gracia de Dios. Decimos, no es por obras, efectivamente, no es por una obra humana. No podemos sumar obras y decirle a Dios, Señor, la ley dice que por el pecado soy muerto, pero con esto te pago. No podemos hacer eso. Pero sí requirió la obra de alguien. Para nosotros es gratuita la salvación, pero la salvación es costosa, tan costosa que Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que morir por nosotros. ¿Qué tan grave era el pecado? ¿Qué tan alta era la condena? Que incluso el Hijo de Dios tuvo que morir en lugar de nosotros. Importante que recordemos eso. Para nosotros es gratuita la salvación, pero la salvación costó sangre, y costó la sangre de un justo. Igual estábamos observando los detalles y vemos que cuando Pablo dice perdonándoos todos los pecados, ahora entonces Pablo se incluye, versículo 13, y a vosotros, ¿no? Como diciendo ustedes, y después dice perdonándoos, porque en ese sentido tanto el pueblo de Israel, tanto él como judío, no está exento. Él es pecador. Y por ello es que dice, perdonadnos vuestros todos los pecados. Esa es la iglesia, ¿no? La iglesia es una comunidad de hombres pecadores, pero redimidos, perdonados, con una conciencia sensible de lo que es ofender el nombre de Dios. Esto no elimina el arrepentimiento, por supuesto. ¿Cuántos no ven pasajes como eso y dicen, bueno, ahí está que todos los pecados, presentes, futuros y por venir, entonces ya no hay necesidad de arrepentirse? No, esa es otra cosa. Pero lo cierto es que aún esos pecados futuros, cuando vengamos en arrepentimiento al Señor, Él puede perdonarlos. Lo tercero entonces, que vemos en el versículo 14, y que tiene que ver con el tener vida en Él, es que Dios ha anulado la ley como un documento acusador y condenatorio. Ojo con lo que estoy diciendo. Hemos dicho, Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo, Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, y ahora Dios ha anulado la ley como un documento acusador. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En este versículo 3, el apóstol Pablo recoge lo que sería una imagen de la época, que la podemos situar en cuestiones financieras o contables. Cuando habla de un acta, o sea, dice, hay un acta, ¿no? Y esa acta tiene decretos. Y esa acta que tiene decretos es contraria a nosotros y está contra nosotros. La idea de la época era como la de un pagaré. O sea, hay un acreedor, hay un deudor, y entonces se tiene que cubrir eso, ¿no?
Esa es la idea más o menos para que ustedes puedan comprenderlo cuando dice acta, ¿no? Como un acta de decreto, es algo que está ahí, que se tiene que pagar. Y dice dos cosas de esa acta, ¿no? Que aunque parecen similares, son diferentes. Son decretos que están contra, y es un acta que es contraria. Por eso digo que parecen sinónimos, pero tiene también su riqueza. Contra nosotros quiere decir que si uno va a ese documento, uno va a encontrar cosas ahí que nos acusan, ¿no? Que nos dicen, hiciste esto, aquello, esto, el otro. O sea, es un documento que va a acusar nuestras vidas contra nosotros, como alguien que está contra, ¿no? Contra de uno. Pero contraria quiere decir que no hay ningún beneficio. Esta situación me fue contraria a mí, ¿no? O sea, no tuve un beneficio, no hubo algo bueno para mí. Y ahí es donde se destaca el elemento de que no solamente el acta de los decretos nos dice eres un pecador, sino que también pone la sentencia sobre nosotros. Mereces la muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es el pecado? Es la inconformidad con la ley del Señor. Señor, no creo que ese mandamiento esté bien, entonces yo voy y lo transgredo. Soy inconforme con eso que tú dices. Es el pecado, es la rebelión. Jamartía, no dar en el blanco. Entonces, el acta de los decretos nos dice que somos pecadores, pero también nos condena. Bien podría ser que diga, bueno, soy pecador pero no se quede el asunto solamente ahí, hay una condena sobre tu cabeza. Pero dice que Dios ha anulado esa acta. Anular también significa borrar. Y les comenté que era una imagen como de la época, ¿no? Es como quitar de los libros de contabilidad lo que ya no es. ¿Sale? Es rayar lo que ya no debe de ser. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando en la época había, como les dije, el acreedor, el deudor, ese documento que decía tú me debes tanto. Una vez que se pagaba lo que fuera, lo que sea el acreedor, es que tomaban su hoja, el documento, y lo clavaban en un lugar público. ¿Para qué? Pues para que todos vieran que esa persona había cumplido. Lo hacían así. ¿Pueden ustedes entonces ya imaginarse cómo eso se conecta con Jesucristo? Dice el versículo 14, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Se entienden? Nuestro Señor Jesucristo fue clavado en una cruz. ¿Y ahí en lo oculto? No, en un espacio público, o al menos donde había público. Donde había muchas personas que estaban no solamente presenciando la muerte de Él, sino también la de los dos malhechores. Que Cristo haya sido clavado en esa cruz tiene que ver con esto y esto con lo otro. Esa es la garantía, es la muestra para las personas que puedan ver en esa cruz a ese hombre crucificado, de que tus pecados han sido perdonados y que ante el Señor no le debemos nada. Quitándola, ¿de dónde? De en medio, como si estuviera Dios aquí. Está aquí esta acta y estamos aquí nosotros, pero esto ya no está, no hay ningún estorbo ante el Señor. La iglesia, el pueblo de Dios, nosotros como cristianos, como cristianas, ahora podemos acercarnos al Padre sin ningún impedimento, porque estamos a cuentas con Él. Pero no estamos a cuentas porque nosotros hayamos tenido las suficientes obras o el pago suficiente para decir ya no te debemos, no, sino porque Él lo hizo en lugar de nosotros. Eso es la sustitución. Tomar el lugar que le correspondía a otro. Cuando vemos entonces la cruz de nuestro Señor, cuando vemos el sacrificio del Hijo de Dios, tenemos que vernos previamente nosotros en esa cruz y Él en nuestro lugar. No solamente decir, ay, cuánto sufrió, ay, cómo lo maltrataron. Y hay muchas películas, libros que lo retratan así, ¿no? Muy sangriento, mucho sufrimiento, es verdad, pero eso es para que tú te des cuenta que a ti te correspondía ese lugar, que tú tenías que sufrir eso, pero que alguien tomó tu lugar, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Otro apóstol,
dice Pedro en sus cartas, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, citando al profeta Jeremías. La muerte y la resurrección de Cristo tienen bendiciones inimaginables para nosotros. Esta pandemia se llevaba a muchos de sus hermanos, gentes que queríamos, que amábamos, pero tenemos esa certeza de que algún día estaremos con ellos disfrutando de la mesa del Señor. Por esto, porque Él murió, pero resucitó por su iglesia. En sus promesas es como tenemos que ser consolados, no en los tiempos, no en las épocas, no como pinta el año, no, en las promesas del Señor, porque todo el mundo puede cambiar, porque las condiciones pueden cambiar, pero lo que no cambia es la palabra del Señor, es su fidelidad. Y cuando la iglesia descansa en esas promesas, es como entonces puede salir adelante. Dijimos 4, ¿no? Vamos 3. Lo último que podemos decir por el tiempo de este versículo, de esta sección, es lo que está en el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios, hermanos, ha desarmado los poderes malignos. Dios nos ha dado una vida en Cristo. Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Dios ha anulado esa condena porque la pagó. Importante eso. Se anuló porque se pagó. Se pagó con la sangre de Cristo. Y por último, Dios ha desarmado los poderes malignos. ¿Qué quiere decir esto? Igual, Pablo usa una imagen de su tiempo y es la siguiente. Cuando la han escuchado, no es nuevo. Cuando había un militar que salía victorioso ¿a dónde fue a pelear, ¿no? Cuando regresaba a Roma, hacía una procesión hasta Roma, y en medio de esa procesión llevaban encadenados a los representantes del gobierno o quien fuera, esclavos, y el botín, ¿no? Y era una forma en cómo se veía públicamente que ese hombre, ese militar, héroe, que a veces le aseguraba un puesto en el Senado, o incluso más que el Senado, ¿no? Emperador, lo que fuera, era decir: fui, vencí y aquí estoy. Humilló a esa nación. Y eso es lo que dice Pablo con esta imagen, ¿no? Y despojando a los principados, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. La muerte de Cristo, entonces, es la victoria sobre el pecado. Es la victoria de nosotros como cristianos. Jesucristo hizo eso. El diablo no tiene argumentos. Leímos en Romanos, por eso leímos el texto de Romanos. Las lecturas devocionales no solamente son para meterle texto, ¿no? Y hace unas preguntas muy, muy importantes Pablo, ¿no? ¿Quién nos condenará? ¿Quién puede condenar a la iglesia? Si ya no hay ningún argumento contra su pueblo, ya no hay quien pueda decirnos: tú me debes, porque el Señor pagó en la cruz por nosotros. Esas son las bendiciones que tenemos de Él. Y termino con esto, hermanos. Esto que hemos visto en este pasaje, los hermanos en la iglesia en Colosas, hermanos que venían de un trasfondo pecador, que eran pecadores por naturaleza, porque pues también, como lo es el ser humano, al escuchar ese mensaje, pueden celebrar la grandeza,
de la victoria de Cristo. Y nosotros también, porque la victoria del Señor en la cruz trae beneficios inimaginables que nos llegan solamente por Él. En Él estamos completos. Por medio de su muerte, resurrección y glorificación, ha abierto una brecha permanente en el dominio de las tinieblas. Los que hemos creído en Cristo, hemos sido perdonados por Dios y aceptados en su familia. Ya no estamos bajo condenación, no más. Nadie nos acusa. El Padre nos justifica y el Hijo intercede a nuestro favor. Nuestros acusadores y enemigos no solamente han sido confundidos, sino también plenamente derrotados. En última instancia, no pueden tocarnos, porque hemos sido trasladados al reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido hechos completos en Él, porque hemos pasado de muerte a vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, porque en estas vísperas de la Navidad, cuando recordamos tu nacimiento, recordamos lo que tú dijiste, que tú venías a dar tu vida en rescate de muchos. Y no solamente de tu pueblo, los judíos, sino también de otras ovejas, Señor, a las cuales será necesario atraer. Nosotros somos esas ovejas. Tu iglesia Getsemaní, como hermanos, pertenecemos a esas personas que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, por tu gracia, nos has dado vida, Señor. Una vida que perdurará por la eternidad. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque ya no nos condena tu palabra, sino que ahora podemos deleitarnos en ella y decir como el salmista: tu ley es mi delicia. Y ahora tu palabra es delicia para nosotros, porque se ha convertido en la forma en cómo poder adorarte y glorificarte. Y sobre todo, has asegurado la victoria, una victoria que nada ni nadie te puede quitar, porque el sacrificio en la cruz fue una sola vez y para siempre. Señor, gracias por recordarnos en esas fechas ese mensaje. Viniste a morir y cumpliste. Prometiste a nuestros padres que habría una simiente que heriría a la serpiente, y lo cumpliste, Señor. Tenemos entonces la garantía de que si tú eres un Dios que cumple, nos llevarás a tu santa presencia. Pero incluso antes de que ese día llegue, tenemos la confianza plena, Señor, de que nuestro día a día está asegurado en ti, de que si hoy salimos y morimos, inmediatamente estaremos contigo, de que tú proveerás en nuestra mesa lo que es necesario, de que tú, Señor, sabrás cómo conducirnos en los momentos difíciles y turbulentos. Ahora lo podemos ver, porque ahora estás con nosotros. Padre, gracias. Gracias por esa certeza y esa fe que solamente tú puedes sembrar en nuestro corazón. Gracias, Señor, por destruir a nuestros enemigos, porque hoy la muerte ya no es el fin, sino es el paso para un sinfín, Señor, un sinfín en tu presencia. Decía, vamos, solo recuérdanos estas cosas en los momentos angustiosos. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Dejo lugar, mis hermanos. De otra forma, ¿verdad? Vamos a recibir la bendición del Señor. Me gusta la bendición de Deuteronomio, no sé si es Números, porque
Esta bendición termina diciendo que el que nos bendice es el Señor con su nombre. Nosotros somos cristianos porque llevamos el nombre de Él. Y no necesitamos andar arrebatando bendiciones, porque es Él el que bendice, no nosotros los que nos bendecimos. Y entendiendo eso, voy a leer el texto. Número 6:22 dice: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Hermanos, a continuación nos vamos a despedir de esta casa de oración con la doxología número 432. Gloria demos al Padre. Les pedimos 2 minutitos que se queden al término, porque hay un aviso que se le tiene que dar a la iglesia. Bien.